¿Por qué Egipto está copatrocinando el caso de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, librando una guerra jurídica contra Israel, actuando como un abogado para el diablo? Esto nos lleva por el mismo camino, en mi opinión, como las discusiones sobre Qatar. Cuando tú y yo hablamos así, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el propósito de nuestra discusión? Al menos en mi mente, si hablo por mí mismo, quiero influir en los estadounidenses para que tengan una cierta visión de Medio Oriente, para que se centren en las cosas que van a ser más efectivas en la menor cantidad de tiempo posible. Cualquier discusión que tengamos sobre los cataríes, los egipcios, los turcos, mientras otros se distraen, nosotros nos enfocamos en lo que realmente hará la mayor diferencia. Tenemos que enfocarnos en Varias cosas. No podemos enfocarnos solo en una estrategia de poder. La estrategia es sobre priorización. priorización, pero también entender cómo hay múltiples piezas superpuestas y placas tectónicas. Los cambios en Medio Oriente están conectados como los huesos del cuerpo, pero si nos desviamos, nos perdemos. Estamos comenzando a influir en los tomadores de decisiones en Estados Unidos y debemos mantenerlos enfocados en una sola cosa. Me importa si estamos Hablando más sobre contener al régimen iraní, no significa que yo, como israelí, pueda hacer la vista gorda al hecho de que un vecino que se beneficia enormemente del comercio de ayuda humanitaria está acusando a mi país de genocidio en la Corte Internacional de Justicia y envenenando la opinión pública mundial. También debo preocuparme por quienes están en nuestra contra. ¿Cuál es la cosa más grande que Israel hizo para conseguir la liberación de los rehenes? Acordar pagar un rescate, aparte de la presión militar. ¿Qué puso a Hamas en una posición si quieres pensar en cambiar los cálculos de Hamas para que Hamas libere a los rehenes? ¿Cuál fue la cosa que más cambió su cálculo? Fue la eliminación de Hezbollah del frente de Gaza, alejándolo del frente de Gaza. Nasrallah había dicho todo el tiempo, no lo haremos mientras estés involucrado en la guerra en Gaza, mientras tú, Israel, estés involucrado en la guerra en Gaza, entonces tu norte no conocerá la tranquilidad y tus ciudadanos, Israel, no podrán regresar a las comunidades fronterizas. Fue la degradación y destrucción de Hezbollah hasta tal punto que Hezbollah sintió que tenía que abandonar, tenía que renegar de esa promesa que dejó a Hamas con la realización de que está solo en el campo de batalla. La forma en que lograste que Hezbollah hiciera ese cálculo fue golpeando fuertemente a Irán y dejándolo desnudo. Esa es la conexión donde el hueso de la rodilla está conectado con el hueso del muslo en la que necesitamos enfocarnos. Si Israel elimina, o Israel y los Estados Unidos juntos eliminan el programa nuclear iraní, la tarea de destruir completamente a Hezbollah y alentar a otros actores en Líbano a frotar la cara de Hezbollah en el polvo se vuelve mucho más fácil. Si eso sucede, entonces obtener una mejor solución en Gaza se vuelve mucho más fácil. Mientras Israel tenga esta red iraní dispuesta contra él de una forma u otra, su margen de maniobra en Gaza se ve enormemente restringido. Y eso no es por culpa de Egipto y tampoco es por culpa de Qatar. Y cualquier cosa que hagamos a Egipto o Qatar no va a cambiar esa ecuación esencial. Quiero procesar eso un segundo. Antes del 7 de octubre, los observadores extranjeros podrían haber afirmado que un ataque israelí a las instalaciones nucleares iraníes lo haría incendiar el Medio Oriente, causar una escalada que sería peligroso y escalatorio. Lo que estás diciendo ahora es que en este punto de la guerra del 7 de octubre, un ataque israelí a las instalaciones nucleares de Irán sería desescalador en la medida en que la eliminación de la influencia del régimen iraní libera a otros actores para aplastar los restos de Hezbollah en Líbano, deja a Hamas aún más desprovisto de su principal patrocinador estatal, obligándolo a aceptar un arreglo que nunca habría considerado porque estaba solo. Y por lo tanto, este movimiento, que creo que es probable, si no seguro, este año será la pieza de resistencia que empuja a Hamas hacia su eventual derrota. ¿Entiendo correctamente tu pensamiento? Sí, eso es. Y solo piénsalo.
Si Irán cae, no estoy hablando del régimen, sino que digo que si el mundo ve que su programa nuclear, la joya de la corona de su resistencia, de su red de resistencia, si eso es destruido, Hezbollah se verá débil. Los hutíes parecerán ser débiles también. Y eso dará valor a otros actores. Además, no olvidemos las milicias respaldadas por Irán en Irán. Todos en Irak. Todos en Irak ahora mismo tienen miedo. Todas las milicias respaldadas por Irán tienen miedo de que Estados Unidos e Israel comiencen a apuntarles y están indefensos ante esta red. Si esperamos demasiado tiempo y cuando Irán pueda comprar tiempo y comenzar a reconstruir y reconstituir su red, se sentirán envalentonados. Las milicias respaldadas por Irán en Irak se sentirán envalentonadas una vez más. Irán quizás tendrá un nuevo frente o uno fortalecido en Irak. Los Houthis no serán sometidos y así sucesivamente. Esta guerra es una guerra con Irán y solo está a la mitad y tenemos que terminar la guerra. Y Qatar, Egipto, Turquía no tienen nada que ver con ello. ¿Dónde encaja Turquía en todo esto entonces? Erdogan ha apoyado vocalmente a Hamas. La Turquía de Erdogan trata a los terroristas de Hamas en sus hospitales. La Turquía de Erdogan incluso ha amenazado con una conquista de Jerusalén. ¿Cuál es el interés de Turquía aquí? ¿Por qué apoya a Hamas? Sabes, los hospitales estadounidenses han tratado a luchadores de Hezbollah muy significativos en Líbano. La Universidad Americana en Beirut tiene un hospital y un número de luchadores de Hezbollah muy significativos se han refugiado allí. Con el conocimiento de la administración de Biden, no se hizo nada al respecto. Nunca había oído hablar de esto antes, lo sé. Lo revelo ahora a su audiencia. ¿Por qué está pasando eso? No estoy seguro de que esté sucediendo ahora. ¿Por qué sucedió? Porque la administración de Biden estaba acercándose a Irán en un esfuerzo por intentar desescalar. Esa era su desescalada y desconflicto. Ese es su lenguaje con el fin de llegar a un alto el fuego en Gaza. Eso es profundamente perturbador. Y sin embargo, el apoyo de Turquía a Hamas va mucho más allá de tratar luchadores en sus hospitales. Pocas semanas después de la masacre del 7 de octubre, el presidente de Turquía, Erdogan, dijo que Hamas no es una organización terrorista. Es un grupo de liberación. Es un mujahidín librando una batalla para proteger sus tierras y su gente. Parece haber coordinación entre Erdogan y el liderazgo iraní también, negando repetidamente que Hamas son terroristas, lamentando públicamente a Sinwar mientras compara a Netanyahu con Hitler. Informes de que los líderes de Hamas están en Turquía. Cuando Khaled Mashal solicitó reanudar los atentados suicidas, lo hizo desde Turquía, desde el territorio de un Estado miembro de la OTAN. Entonces, ¿por qué Turquía apoya a Hamas? Entonces, de nuevo, tal como dije sobre Qatar y Egipto, antes de entrar en todas las complejidades de la relación turca con Hamas, ¿a dónde nos lleva si empezamos a hablar de esta manera y qué efecto tiene en nuestra estrategia regional? Una de las mejores cosas que le sucedieron a Israel desde el 7 de octubre fue uno de los mayores éxitos estratégicos que Israel tuvo en su guerra contra Irán, fue el derrocamiento de Hafez al-Assad, Bashar al-Assad. Eso le entregó a Israel un gran premio estratégico, porque ya no, ¿verdad? No, porque eso... Esto permitió a Israel bombardear de inmediato todo el ejército de Assad, sus arsenales de armas de destrucción masiva, destruir su fuerza aérea y marina. La gran amenaza militar en la frontera norte de Israel desapareció de la noche a la mañana. Y todos los iraníes fueron expulsados completamente de Siria, e Irán ya no tenía el conducto de Damasco a Beirut para fortalecer a Hezbollah.
Vivimos en tiempos bíblicos, entonces, ¿quién le dio a Israel ese golpe estratégico decisivo? Continúa. Recep Tayyip Erdogan. ¿Por qué? Porque los turcos son los que derrocaron a los turcos en apoyo a su representante. HDS son los que derrocaron a Assad. Por lo tanto, la expansión del poder turco trabajó en gran medida a favor de Israel. Empezaría antes de hablar contigo sobre... Antes de todas las cosas horrendas que Erdogan ha dicho sobre Hamas, o todas las formas en que los turcos han acogido a Hamas, y así sucesivamente, quiero hablar sobre los intereses estratégicos superpuestos entre los turcos y los israelíes. Y si comenzamos a enfocarnos, si hacemos que la posición de Turquía sobre Hamas sea el centro de nuestra política hacia Turquía, ¿qué efecto tiene eso en los beneficios que obtenemos de Turquía con respecto a la red iraní? Entonces, ¿Qué intereses superpuestos existen entre Israel y Turquía que significa que deberíamos hacer la vista gorda a que albergue a los monstruos del 7 de octubre? Irán y Turquía están hoy en competencia estratégica y en mayor tensión que en cualquier momento desde que he estado observando el Medio Oriente. Y cuando hablo con israelíes y con muchos de mis colegas estadounidenses en Washington, ni siquiera hay conciencia de esto. Hay una enorme cantidad de hostilidad proveniente de Teherán ahora hacia los turcos. ¿Y es obvio que los intereses de Israel están alineados con Turquía? El enemigo número uno de Israel y el enemigo número uno de Occidente es Irán. Y cualquier cosa que debilite a Irán o lo contrarreste es algo bueno.